Bienvenidas a la Cátedra Popular Ana Patricia Córdoba. Les voy a pedir el favor que pongamos los celulares en modo vibración para que no interrumpamos. Estamos en el marco del segundo Festival Internacional de Cine Afro Punta Quinte. Sin embargo, hoy tendremos el lanzamiento de la investigación que realizó el Centro Nacional de Memoria Histórica en Buenaventura, es decir, el lanzamiento del libro Buenaventura, un puerto sin comunidad. Y para ello nos están acompañando Luz Mari Capié del Centro Nacional de Memoria Histórica, coordinadora Medellín, el señor Carlos Mario Muñoz Arias, como director del documental, comunicador social y audiovisual. Y por último, el señor Milton Javier Caicedo, miembro activo del colectivo juvenil Transformando Mentes de Buenaventura. Al finalizar la cátedra se hará entrega del libro producto de la investigación, así que invito a los compañeros a tomar la palabra, no sin antes recordarle a todos y a todas que haremos las intervenciones al finalizar las exposiciones. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches nuevamente para todos y para todas. Les recordamos que estamos en la segunda versión del Festival Internacional de Cine Afro Punta Quinte. Esta cátedra la hacemos en el marco de ese proceso. Los queremos invitar a las actividades que vamos a estar desarrollando esta semana hasta el día sábado. Mañana a las 6 de la tarde vamos a presentar una película aquí en el Centro Colombo Americano. Están cordialmente todos invitados. La película se llama Algo Necesario, y también los invitamos a nuestra clausura del festival que se va a desarrollar en el Centro Cultural Moravia, donde vamos a presentar los 7 materiales realizados por los 120 niños y jóvenes que hemos capacitado en fotografía y video. Entonces vamos a dar apertura a esta cátedra. Entonces los compañeros van a tener un tiempo para comentarnos desde cada uno de los espacios donde vienen, contarnos un poco. Luego vamos a tener la oportunidad de ver el documental Buenaventura, un puerto sin comunidad. Abrimos el espacio de diálogo y preguntas. Entonces sean bienvenidos. Tiene la palabra la señora Luz Mari. Buenas noches a todos y a todas. A los compañeros, muchas gracias por la invitación. Yo no coordino nada, yo hago parte del equipo del Centro Nacional de Memoria Histórica. Hago parte del equipo de trabajo en la Estrategia Nación Territorio. Eso es para aclarar un poco que no hago parte del equipo que hizo la investigación sobre Buenaventura. Un poco salgo responsabilidades aclarando esto, pero quisimos también apoyar pues, este proceso, contándoles un poco qué hace el Centro de Memoria. Eso no es nada extraordinario, nada que no encuentren en la página web del centro, y toda la información que ustedes seguramente ya conocerán. Nosotros, digamos, estamos enmarcados en la ley 1448, saben que hacemos parte de la institucionalidad, somos parte del DPS, estamos adscritos directamente al gobierno nacional, y digamos que desde ahí cumplimos una función muy importante que tiene que ver fundamentalmente con el deber de memoria del Estado, que eso no es otra cosa que facilitar los medios para que sean las víctimas, las organizaciones y quien quiera, la academia, quien quiera hacer memoria en este país, cuente con unos, digamos, recursos, no, casi nunca económicos. Somos una entidad de las que creó la ley 1448 que menos recursos tiene, pero digamos que hemos hecho un gran esfuerzo por cumplir este deber de memoria, y bueno, ustedes lo habrán visto reflejado en los diferentes informes que hemos presentado. Se nos conoce mucho por las investigaciones, pero no es lo único que hacemos. Ese deber de memoria, digamos, lo vamos traduciendo a través de, digamos, apoyos, convocatorias, investigaciones, obviamente, y todas las estrategias
y todos los, digamos, maneras que hemos construido en conjunto con las víctimas de hacer memoria en este país. Y partimos de una cosa fundamental: no se hace memoria en este país desde que se creó el Centro de Memoria, sino que se hace memoria en este país desde hace mucho rato, y digamos que ha sido más un aprendizaje para nosotros el relacionamiento con las organizaciones y con las comunidades que llevan muchos años haciendo memoria en este país. Entonces, ese es digamos, un primer punto que para nosotros es fundamental, y es que no sentimos que por ser una entidad que tiene a su cargo el deber de memoria, tengamos la verdad de la memoria de este país. Nos paramos fundamentalmente en el principio de que somos una entidad pública que tiene una responsabilidad, y desde ahí, digamos, diseñamos y desarrollamos las estrategias que nos permiten facilitar esos canales, esos medios, esas posibilidades para que sean las comunidades las que puedan decir y contar lo que ha pasado en el marco de la guerra en este país. Entonces, digamos que desde ahí desarrollamos todo nuestro accionar. Como ustedes sabrán, digamos, hay una dirección de construcción de memoria que es la que tiene la responsabilidad, digamos, muy específicamente de la producción de estos informes, como el de Buenaventura, de estar con las comunidades, de apoyar las propuestas que las comunidades tienen frente a lo que quieren contar de eso que han tenido que vivir y que siguen viviendo, como ustedes bien lo saben, en Buenaventura y en muchas otras regiones de este país. Entonces, le preguntaba al compañero Milton ahora, no lo conocía, sobre para qué les ha servido hacer memoria, para qué les ha servido haber pasado por este proceso, no solamente con el Centro de Memoria. La pregunta no es por el Centro de Memoria, la pregunta es por la memoria, para qué les ha servido. Y creo que ahí es donde está el punto clave de este tipo de trabajos, es que no se hacen para que los académicos se enorgullezcan y firmen libros, sino que se hacen para que les sirvan a la gente, para que realmente en este país las cosas cambien. Por lo menos tratemos de hacer algo distinto. Y creo que la respuesta de Milton fue muy importante. Nos ha servido mucho y nos ha servido para fortalecernos como organización. Y digamos que para nosotros como Centro de Memoria es fundamental esto, porque no es solo reconstruir lo que ha pasado, que ya es un propósito importante y hay que hacerlo. Cada vez nosotros nos damos cuenta de cómo somos una sociedad que no quiere ver muchas cosas que han sucedido, o que no quiere reconocer eso que ha pasado, y sobre todo no quiere ver a quiénes les ha pasado. Y creo que estos ejercicios lo que hacen es darle rostro a estas personas, ayudar, contribuir a que efectivamente esta sociedad sea un poco más consciente, un poco más responsable frente a las víctimas, y que esa responsabilidad se traduzca en que realmente podamos ser diferentes. Entonces, parte del ejercicio del Centro de Memoria también se ha enfocado, y este ejercicio de Buenaventura es muy interesante también por eso, en resaltar que la memoria es un tema plural, y es un tema plural no solamente porque sean memorias de muchas personas, sino porque son las memorias de los afro, las memorias de los indígenas, las memorias de las mujeres, las memorias de los niños y las niñas. Y eso para nosotros también es un digamos, un punto importante, es porque sabemos que no solamente le ha pasado esto a un montón de personas en este país, estas situaciones difíciles, sino que también le han pasado de una manera distinta a cada uno y a cada uno. Entonces, este ejemplo de Buenaventura, un puerto sin comunidad, también tiene de fuerza eso, es un ejemplo de cómo podemos ver qué es eso que ha pasado con las comunidades afro, cómo han logrado resistir y cómo han logrado, digamos, salir un poco adelante frente a estas situaciones que han tenido que vivir. No sé, Ramón, si quieras. Vamos a dejar ahí y darle paso al compañero Milton. El compañero Milton hace parte del proceso de comunidades negras y también de un colectivo Transformando Mentes, que son dos colectivos y procesos, digamos, que
vienen haciendo un trabajo arduo en Buenaventura. Fueron aquellas personas, bueno, ahorita Milton tendrá la oportunidad también de contarnos, fueron algunas de las organizaciones, digamos, que gestaron y ayudaron a que se diera todo el proceso del paro en Buenaventura, y que vienen haciendo por mucho tiempo, digamos, incidencia política para que realmente las cosas que están pasando en Buenaventura se puedan conocer aquí en nuestro país y en otros países de una forma real, ¿no? Sabemos que esto ha sido parte, en este proceso han hecho parte muchas organizaciones que han venido incidiendo para que realmente sepamos lo que sucede en Buenaventura. Entonces, para eso vamos a darle la palabra a Milton. Bienvenido, que nos cuentes un poco cómo fue el proceso. Siempre me toca a mí. Buenas tardes para todos y todas. Quiero que realmente le demos un aplauso a la juventud, porque veo muchos jóvenes aquí, muchachos. Quiero reconocer que nosotros los jóvenes somos víctimas y al mismo tiempo somos victimarios. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Al joven nunca se le ha reconocido como víctima, sino que al joven se le dice: el joven es el que anda con el pantalón abajo, el joven es el que mata, el joven es el que hace, el joven es el que deshace. Pero realmente el Estado colombiano, en gran parte, nunca ha reconocido al joven como víctima, aunque casi siempre lo reconocen como victimario. ¿Sí? Venga, papá, acá lo estamos esperando. Bien, yo soy Milton Javier Caicedo Angulo, vengo del colectivo juvenil Transformando Mente, como ya lo decía los compañeros que me precedieron. Es una organización que está en la comuna número 5 de Buenaventura, un lugar que está siendo amenazado por los grandes megaproyectos. ¿Ya? En sus dinámicas, nosotros no iniciamos como una organización, nosotros iniciamos haciéndole una fiesta a unos niños un 25 de diciembre, y nos encontramos con la sorpresa de que esa fiesta terminó siendo una organización de jóvenes que estaban planeando hacer un partido de fútbol, y terminamos siendo una organización como tal, porque en un espacio nos encontramos con dos compañeros, nos invitaron a una reunión y terminamos siendo jóvenes sujetos de derecho, y cuando nos dimos de cuenta que estamos perdiendo el territorio porque ya te se va expandiendo. ¿Ya? Entonces llega PCN y nos dice: muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? La lucha de ustedes es la lucha de nosotros, tenemos que trabajar en conjunto. ¿Ya? Entonces nosotros somos un cuerpo de PCN, ¿sí? Transformando Mente es una organización de jóvenes que ha resistido en el territorio, y nosotros siempre vamos a reivindicar nuestros derechos como población afrocolombiana que estamos asentados en un territorio como el que es de Buenaventura. Entonces, nosotros venimos trabajando en este documental Buenaventura, un puerto sin comunidad, desde hace mucho tiempo. Son 3 años de trabajo con el Centro de Memoria Histórica y las distintas organizaciones de Buenaventura. No fue un trabajo fácil. ¿Por qué? Porque en el marco del contexto de violencia que vive Buenaventura, no podíamos hacer los encuentros en Buenaventura. O sea, las comunidades no podíamos estar en Buenaventura mismo por la inseguridad. Ya, en el documental se habla, por ejemplo, de las casas de pique, de quién picó, de quién no picó. ¿Sí? Entonces, la propuesta que se le hizo en su momento al Centro de Memoria fue: hagamos el encuentro en otro lugar del valle, hagámoslo en Buga. ¿Ya? Y el Centro de Memoria se acoge a la propuesta y nos organizamos, pero fue un trabajo entre organizaciones, Centro de Memoria y comunidad. ¿Sí? Esto fue un trabajo que viene desde hace mucho rato, y tras de eso llegamos del evento en Buga y nos toca el otro día con videolink, telón y toda la vaina socializar lo que se trabajó en el espacio. Entonces no ha sido un trabajo fácil de nosotros como comunidad negra,
exigir nuestros derechos, porque por eso nos están matando en Buenaventura. ¿Ya? Entonces, el resultado de este paro cívico que hubo en Buenaventura ha sido esa lucha y esa resistencia que hemos tenido en el territorio con las organizaciones. Hicimos un mapeo de las organizaciones que habíamos en Buenaventura y somos 84 organizaciones de base. No estamos contando la ONG, la ONU, no. Estamos hablando de organizaciones de base, organizaciones de niños, jóvenes que están allá en el territorio. Y lo que hicimos fue unirnos para poder exigirle al Estado la garantía de nuestros derechos fundamentales en el territorio. Y no estamos pidiendo nada del otro mundo, solamente necesitamos agua, necesitamos salud, educación y empleo. ¿Es duro? No es duro. Es algo que todo ser humano, todos tenemos derecho al agua, todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos derecho a la salud, ¿sí o no? Y al trabajo, porque si no hay trabajo, en ocasiones no hay nada. Entonces, en Buenaventura hemos venido realizando este trabajo y le agradecemos al Centro de Memoria Histórica realmente por escuchar a las víctimas, no por escuchar a las organizaciones grandes, sino por escuchar a las organizaciones pequeñas y escuchar a la comunidad. Las mujeres juegan un papel fundamental en todo este proceso, ¿ya? Porque a nosotros nos amenazan en Buenaventura y las que se quedan en la tierra, en el territorio, son ustedes, las mujeres. Nosotros nos vamos y ellas son las que quedan en la casa dando la pelea y son víctimas. Las convierten, mejor dicho, en todo, pero ellas siguen ahí. Ellas dicen: yo en mi casa no me voy porque si me voy de mi casa me la ponen de casa de pique. ¿Ya? Entonces las mujeres juegan un papel fundamental en este proceso. Le agradecemos a todos ustedes por estar aquí y gracias, Ramón, por la invitación y a todo el equipo de trabajo de Medellín, que realmente han hecho un trabajo buenísimo y esperamos que siga creciendo. Decirles que desde Buenaventura toda la gente anhela que este documental no se quede ahí. Hicimos el lanzamiento allá y las organizaciones, todas las recomendaciones eran: el documental no puede quedarse en Buenaventura, el documental tiene que salir de Buenaventura, tiene que salir. Y escenarios como este que necesitamos para poder construir un país mejor. Y se los digo porque como jóvenes hicimos parte de todos los foros que realizó las Naciones Unidas con el gobierno, entre el gobierno y FARC. En todos los foros del proceso de paz se nombraba el territorio, pero no se nombraba el territorio como espacio de vida. Se negociaba que el territorio iba a ser prácticamente entregado a las transnacionales. ¿Ya? Entonces, uno mira que realmente si no hay territorio no hay vida. Y precisamente nosotros como jóvenes en este documental narramos en eso. Nosotros queremos un territorio. Nosotros nacimos aquí y aquí no nos vamos. ¿Cómo Tezehuén, que prácticamente inicia su proceso en el 2011, cómo ellos sí tienen título? Y las comunidades que llevan 40, 50 años ocupando un territorio no tienen título. Tezehuén lleva desde el 2011 ocupando el pedacito de tierra y tiene agua potable las 24 horas. Y Santa Fe queda pegado a Tezehuén, lo divide en 2 cuadras. Este es Tezehuén y aquí están las casas. ¿Cómo esas casas no tienen agua y Tezehuén sí tiene agua? ¿Sí me entienden? Entonces, nosotros en ese marco de ideas hemos peleado por esa ley 70 y que se nos garanticen esos derechos fundamentales que nosotros tenemos como comunidades negras. Y que ese capítulo étnico que está ahí en La Habana no se quede ahí en el papel. Ya. Darle las gracias a todos ustedes por escucharnos. Esperamos que este documental les sirva a ustedes como herramienta pedagógica para la implementación de políticas públicas y todo el trabajo que se realiza. Y esperamos que lo acojan con mucho éxito, que realmente es un trabajo arduo, una lucha constante que hemos tenido para visibilizar nuestros derechos. Muchas gracias.
Bueno, vamos a darle la palabra a Carlos Mario Muñoz Arias, él es comunicador social, audiovisual, él es el director del documental. Yo creo que lo que vamos a hacer con Carlos es que nos diga, digamos, unas breves palabras, presentamos el documental, porque creo que después de ver el documental ustedes tendrán la oportunidad de hacerle muchas preguntas a él, ¿no? Bienvenido, Carlos. Gracias. Excusas por una mala decisión que tomé. Yo fui un instrumento para que las organizaciones de Buenaventura dijeran unas verdades que han recolectado a lo largo del tiempo como sociedad organizada, que son el video, el documental, es una conversación fundamentalmente que hicimos a lo largo de 2 años, después de estudiar el informe que el Centro de Memoria Histórica hizo, el informe escrito, y llevar eso a las imágenes. Era un reto grande por 2 cosas. En el momento en que estábamos grabando, la violencia estaba dura allí. Lo segundo es que, a pesar de que las organizaciones hicieron la solicitud, también el miedo a hablar y la distancia con la cámara y eso hicieron que fuera más lento todo el proceso. Y lo otro es que una vez el documental tuvo 3 versiones y las versiones se fueron construyendo de la mano de las personas que participaron en la elaboración del informe, hasta que al fin logramos que todas esas personas que estaban allí se abrieran la puerta al documental, porque pues sabemos que el tema de las cámaras causa pues distancia. Entonces fue un trabajo pues de mucho tiempo y de mucho conversar para entender, porque allí lo vamos a ver, pero después de tener 30, 50 horas de material, sacar una información de 24 minutos, eso requiere pues un trabajo de síntesis también de mucho tiempo. Y bueno, yo me siento que tuve una oportunidad grande porque estando allí conocí pues una tierra muy linda que además me ha acogido muy bien y una mirada del país que es como desde lo particular, o sea, lo que pasa allí es lo que pasa en grande. Entonces espero que disfruten el documental, o eso esperamos. Bueno, entonces vamos a ver en estos momentos el documental y luego llega la parte más importante, vamos, el espacio de diálogo y de conversación con estas 3 personas que nos acompañan. Buenaventura es un sitio que está en medio del Pacífico con una riqueza natural muy importante como es la bahía, una bahía resguardada, con una vía directa al Asia y a todo el Pacífico. La gente se acostumbra a tener sus casas palafiti. Nuestros ancestros nos lo dejaron a nosotros como patrimonio cultural. Estos son unos barrios construidos por nativos y colonos. Nuestros ancestros fueron los líderes comunales, líderes cívicos, construyeron estos barrios y a muchas personas acá han asesinado por sus territorios. Esa casa, lo que es en mi familia, es que no tiene precio de venta, porque siempre tendrá que ser de alguien que sea algún chorga de mi abuelo, porque después de los tataranietos sigue el chorga 1 y de ahí para allá los números son infinitos. Y este planteamiento es importante hacerlo nosotros para defenderlo nuestro. Y uno tiraba su anzuelo y pescaba. Se iba a coger las pianguas, el piacuil, la jaiba, el camarón. Ahora ya no podemos. Parte de lo que hay que entender es que el Estado ha usado distintas estrategias
estrategias en el marco de desocupar esos frentes marinos que hoy son estratégicos para su visión de desarrollo. Y nosotros estorbamos. Y parte del propósito es sacarnos con todos los argumentos, entre ellos la metodología de la cruel violencia que han implantado en nuestro territorio. Buenaventura y la costa pacífica es un territorio que ha sufrido crónicamente de marginación y exclusión. Más fuerte todavía, más extensa. El territorio, más que brindarnos o generarnos bienestar, también tiene un vínculo espiritual con nosotros. Y es que nosotros, cuando nacemos, el ombligo de nosotros es enterrado en la tierra, enterrado en una palma. Esto era marea, todo esto era marea, era estero, marea, puente. La gente fue rellenando poco a poco con basura, con palos, se iban en canoa y todos los palos que encontraban en la marea los traían, hacían cerca y iban rellenando, iban rellenando, iban rellenando. Venía gente de Naya, gente del Chocó, gente de Guapi, de Timbiquí y todos se quedaban acá. Y la gente así fue organizando y el barrio fue creciendo. La gente le fue ganando poco a poco terreno al mar en diferentes zonas de Buenaventura. Eso fue en continente e isla. Cuando nosotros llegamos acá en el barrio, habían aproximadamente 6 casas, con balastro, con material, con palo, con basura, con lo que traía la marea. Y pues poco a poco fuimos ganando terreno y pues este es uno de los terrenos ganados al mar, porque las comunidades afro que están asentadas en el sector se han ganado los terrenos al mar. O sea, eso es algo, es un legado ancestral que no podemos descuidar. Resignificando el término territorios ganados al mar, porque efectivamente eso es lo que son, porque no estaban, eran estero, eran manglar, hoy son tierra firme. Esos territorios que hemos ganado al mar son nuestros territorios, somos dueños de ello, pero adicionalmente en esos espacios hemos reconstruido en términos arquitectónicos, en términos sociales, culturales y productivos, nuestro ser comunidad negra, con todos los elementos de nuestra ancestralidad. Como Buenaventura es una zona estratégica en el centro del Pacífico, donde se puede llegar para cualquier lado y tenemos Panamá cerca para pasar al Atlántico, y que tiene muchos ríos, muchas cuencas y tiene una comunicación directa por las cuencas, por los ríos, con el centro del país, para el narcotráfico que también se asentó aquí. Es un corredor muy importante. ¿Quién? Yo, amiga del permeable. No. Amiga, por favor. No. Amiga, necesito su ayuda. ¿Quién? Yo, amigo del permeable. No. Por favor, amigo. No. Quizás que usted me conoce, amigo. Habían unas empresas estatales que generaban empleo, Puertos de Colombia y otra serie de empresas estatales, ferrocarriles, IDEMA, Inderena, y había como un mayor empleo que generaba una tranquilidad o que había una circulación de recursos más o menos estable en la población que permitía que la gente viviera más o menos tranquila. De la década de los 80 para acá, cuando empieza a entrar también el narcotráfico y Buenaventura empieza a tomar otra dimensión, otras características. En este tiempo de los 80, acá había mucha pujanza, había mucha
muy buena economía. Todo cambia a partir de los años 90, cuando se aplica una política que disminuye la presencia del Estado y se le da prioridad a lo que es el sector privado. Y aparece un fenómeno que no había aparecido aquí antes, que es el problema de los sectores armados. Todo eso se fue dando, entró la violencia, comienza el narcotráfico, más o menos en el año 80 al 90, coge fuerza, y entonces en el 90 va metiéndose el paramilitarismo, y en el año 98 hay las primeras masacres en Buenaventura del paramilitarismo, porque se había metido la guerrilla, y entonces había que sacar la guerrilla, y para sacar la guerrilla había que matar un poco de gente en los caseríos, y el primer masacre que hicieron, la hicieron aquí en el Río Dagua, como 13 personas, luego en Zabaletas, y en el 2001 en la gran masacre del Río Nacho. Entran contra la guerrilla, empiezan a chocar con ellos, y entonces empiezan a ver los enfrentamientos y empiezan los desplazamientos, empieza todo lo que generó en su momento y se generó aquí en Buenaventura. La violencia comienza en la zona rural, Zabaleta, Naya, allá viento y la gente se viene despavorida a Buenaventura y luego se concentra aquí en Buenaventura. Y también la violencia en la zona rural se ha concentrado en los sitios o donde se van a concentrar macroproyectos o donde hay riqueza minera y riqueza de biodiversidad. Ya se habían dado otras masacres acá mismo en Buenaventura, en los otros ríos. Ahí el fenómeno se recrudece, la violencia en Buenaventura, y mucho más se va recrudeciendo en el 2005, 2006. Fueron épocas, 2007, fueron épocas muy duras en Buenaventura, pues aparecían bombas, explotaban en distintos lugares de Buenaventura. Eso generó en esta ciudad una zozobra impresionante. Llega un tiempo donde se ven los cuerpos en las calles, donde se ven los muertos, donde hay violencia, y entonces ¡pum!, se disparó todo, y llegó un tiempo donde ¡pum!, se desaparecieron los muertos visibles. Entonces aparece otro fenómeno, que son los desaparecidos, aparecen los desmembrados, aparecen las fosas clandestinas, aparecen todos estos otros elementos que se dan producto de esas dinámicas de violencia o, digamos, modus operandi de estos grupos al margen de la ley. ¿Dónde está mi amiga? Mi amiga, ¿dónde está? ¿Dónde está mi hermano? Mi hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está mi tío? Mi tío, ¿dónde está? Y entonces tenemos una situación realmente complicada, con desplazamientos, con muertes, con asesinatos. ¿Dónde está mi sobrino? Mi sobrino, ¿dónde está? Todavía estamos lejos. ¿Qué? Esa lancha que está allá mismo ni cae. Están abriéndose porque ustedes saben que esta gente acá no puede pegar un pepazo. Y no se enojen por la verdad. Esta tierra no es de ustedes y la quieren ocupar, y no se engañan con tantas mentiras. Desde que ustedes llegaron acabaron con mi vida. Cuando inicia la construcción de esta carretera, prácticamente hay un despojo territorial, o sea, sacan a las personas de su territorio sin el debido proceso de consulta previa. Ya a las personas simplemente las llamaron y les dijeron vamos a comprar porque por aquí va a pasar una carretera, y pues realmente pues muchas personas no conocían qué es la consulta previa, y pues fueron vendiendo a la loca. Entonces en estos momentos realmente se violó un derecho fundamental de parte del Estado, y pues se aprovecharon del desconocimiento que había en la comunidad. Esta carretera lo que hizo fue dividir el barrio, pues esta carretera favorece prácticamente a los inversionistas, porque a nosotros como ciudadanos o como pobladores de este territorio no nos favorecen nada, debido a que por aquí es que se mueve el comercio, ¿sí? Pero las regalías no se quedan aquí, sino que las regalías se quedan afuera. Cuando se hizo esto, se les pidió a ellos, nosotros hicimos tapamos esta vía 2 veces para que se hiciera el puente, o bien sea para que hicieran el túnel, nunca quisieron. O sea, desde que inició esta vía ya era proyectar la comuna número 5 como una zona estratégica de expansión portuaria.
yo, como el fulano de tal que salió a visitar a su guial, pero no ha vuelto más. La madre preocupada porque no llegaba, llama a su nuera, si encuentra a mi hijo, ella le responde, hace un par de horas que estuvo conmigo, la madre rezando, Dios mío, cuida a mi hijo y guíalo por el buen camino, pero las cosas no fueron así, malhechos se aprovecharon de él, jugaron con su cuerpo y otro más que cae en el puerto. Otras tres que hicimos, ir a recoger esas voces con usted, caballero. Que se escuche su voz, no es lo que digan, no tu voz. Sí. Y que quieras plasmar en esta hermosa colcha que nosotras hicimos la idea. Por ejemplo, yo, mi esposo es Gerardo Francisco, está allá, dibujé una mano porque los sueños de él era construir su hogar, darle un estudio a sus hijos y todo eso fue totalmente, pues ya con la muerte de él, desapareció. Para nosotros es un tesoro, ¿sí? Es la historia. Es la historia de nuestros seres queridos que están allí plasmadas, entonces desde allí venimos construyendo tejiendo esa colcha para que cada día sea más grande, ¿sí? Y a través de esa colcha se está haciendo la memoria de nuestros seres queridos. Frente a la falta de recolección de las basuras en los barrios. Cada vez que se genera la violencia en un sector es porque algo viene atrás, es porque viene una obra diseñada, ya confabulada con el mismo gobierno para y entonces ahí generan un conflicto, meten los grupos al margen de la ley para intimidar, afectar y generar el terror y miedo a la comunidad para obligarla a la comunidad a salir o dejar su vivienda abandonada, el desplazamiento o que venda un precio irrisorio. Y especialmente son de esas comunas donde hoy se aspira en el futuro construir el malecón, ¿sí? Está la comuna 1, 2, la comuna 3, la comuna 5, pues ya se sabe que ahí está Tesehuen y todo. La comuna 6, porque acá estos pues le están tratando de cambiar el uso del suelo por colocarlo zona de ampliación portuaria y zona industrial. Entonces hoy tenemos toda clase de conflictos. La comuna 7, porque allá están construyendo algunos proyectos portuarios. La comuna 12, porque ya se piensa construir el delta del río Dagua. Donde se esté construyendo un proyecto, ahí se da el conflicto. Pero antes que ellos, el territorio es de los afro, de los indígenas, que habitan y que han por tiempos inmemoriales habitan ancestralmente estas tierras, este territorio. Se habla de unos megaproyectos y que coincide esto con los sitios de donde ha estado la violencia. Entonces uno dice, ¿será que yo soy mal pensado si relaciono la violencia que está allí, quién la está alimentando, asusando para poder hacer esos megaproyectos? Es la pregunta. Río, río de la Magdalena, déjame pasar, río de la Magdalena. El papel del Estado ha sido intermediario en este proceso. Intermediario apoyando los megaproyectos. Por ejemplo, hacen la carretera y se la entregan a un privado. Así de sencillo. Hacen el muelle y se lo entregan a un privado. Ese muelle aquí, nuestro muelle, que se llama Sociedad Portuaria, está entregado 30 años en concesión a la Sociedad Portuaria. Los grandes megaproyectos los hacen arriba,
Los territorios que nos han robado, que decimos nos han robado, los titulan en Bogotá y viene el tipo, el dueño del megaproyecto, a reclamar su territorio que ya está titulado y que esto es mío y aquí es donde vamos a hacer. Y entonces yo voy a dar 3.000, 4.000, 5.000 empleos, pero dan los 3.000 o 4.000 empleos mientras hacen la excavación, mientras botan la tierra, mientras meten los pilotes, ya después la gente se queda sin trabajo. Entonces, la cuestión es que el Estado ha sido responsable directamente de la situación que estamos viviendo en Buenaventura, que no tenemos ni hospital, no tenemos ni agua, y los pacíficos se tienen que ir de aquí. Por ejemplo, San José, que fue donde llegaron las primeras embarcaciones de los españoles, ha desaparecido 3 veces. Cuando el plan de desarrollo del 68 lo sacaron. Ahora con el plan de desarrollo que hubo por ahí como en ese año, en el 80, pues también trataron de sacarlo. Y ahora, pues para hacer el malecón, entonces hay que sacar. Ni consulta previa, ni nada por encima. Viene el proyecto y sale la gente, como pasa con Tesegüén, como pasa con Agua Dulce, como pasa con otros y como empieza a pasar con el estero, con los palafitos. Resulta que hayan encontrado una resistencia. Sí, construyan su malecón, nadie le dice que no construya su malecón, pero dejen a nosotros aquí, mejórenos la calidad de vida. Porque si yo construyo, digamos, un malecón y saco a la gente, ¿qué va a pasar con esta gente? Si la gente se sustenta desde este espacio, ¿sí? Digamos, nosotros la afectación puntual no la han hecho los actores armados ilegales, sino que ellos han sido un instrumento o el mejor instrumento que tiene el gobierno nacional para nosotros hacernos desalojar el territorio. Lo que nos ocasiona el desalojo son la implementación de proyectos y megaproyectos financiados por nacionales, pero también por internacionales. Y eso debe quedar bien claro. Este COMPES es un COMPES que está en el marco, como su nombre lo plantea, de políticas de desarrollo para Buenaventura y es específico para renovación urbanística de nuestra ciudad. El objeto es evitar que se den nuevas ocupaciones en zonas de baja mar liberadas, ¿cierto? Vinculada al macroproyecto de Vieta San Antonio. Esto lo dice claramente este COMPES. En este COMPES dice entonces que esas liberaciones, o sea, esos desalojos o esas reubicaciones, se están haciendo en zonas de baja mar porque son zonas de alto riesgo no mitigable. Ese es el argumento 1A. Aquí miramos asépticamente el estero, muy bonito, muy bordeado, muy arborizado, y ustedes que ven aquí, que siguen viendo, grandes edificios, ¿cierto? En una zona de alto riesgo no mitigable. ¿Ya? Este es el megaproyecto Malecón. Como ese argumento de riesgo no mitigable no ha podido ni la alcaldía local ni el gobierno nacional demostrar con estudios científicos que el riesgo no es mitigable. No lo tiene. Por acá, por otra calle que también es las afectaciones que causa Tesegüén a la comunidad. Buenos días. Buen día. ¿Qué anda? En el barrio La Inmaculada, aproximadamente desde el 2008 a esta fecha que se asentó la empresa Tesegüén, ha venido haciendo afectaciones a la comunidad. En las casas que se nos han venido derrumbando, las enfermedades que ha causado con los niños, porque ellos, sus químicos, tienen su desagüe y todo ese desagüe cae a la marea. Ya no se puede pescar por acá, ya uno cogía su piangua, su jaiba, su cangrejo, ya uno no lo puede hacer porque la marea está contaminada. Prueba un botón, ahorita tenemos la problemática de la vivienda de don Alfonso Girón. La casa se le cuartió en pedazos y ahora la casa no existe. La casa está demolida, la mandaron a demoler sin la autorización del señor. Él no se dio cuenta de que la casa se la iban a demoler. No tomaron en cuenta, no consultaron para ellos poder hacer eso. Vea que me tumbaron la cara si no lo dormía. Cuando me hicieron salir y cuando poquito de la cara en el suelo. Si no me la van a hacer, que me den mi plata. Y pues, si no que me hagan mi cara para yo salir de este arrendo. Aquí pagamos 300.000, pero fuera de la energía. No solo conmigo,
Esa plaza aquí no sirvió para nada. Yo no le he visto gratitud a esa maldita empresa. Cuando las personas que no viven en Buenaventura dicen que Buenaventura necesita desarrollo y el Estado dice que necesita desarrollo, precisamente lo que nos traen es lo que nos está desplazando. Entonces, desarrollo para Buenaventura es igual a desplazamiento, despojo, muerte y violencia, ¿cierto? Y es eso lo que se está consolidando a través de las estrategias de expansión portuaria. Esto es un desarrollo que a nosotros no nos acobija, esto es un desarrollo que a nosotros no nos trae ningún bienestar. La expansión portuaria no es un proyecto ilegal, es un proyecto netamente legal, avalado en marco de tratados de libre comercio, y hoy es lo que está poniendo en riesgo la continuidad de la existencia de la comunidad negra en Buenaventura, ¿sí? Y ahí hay una corresponsabilidad o una responsabilidad directa del Estado. Las sociedades portuarias de Buenaventura aportaron al fisco nacional 4 billones de pesos, y el señor presidente, con toda respeto, él dijo que todo eso no tenía por qué invertirse en Buenaventura. Entonces, ¿cuándo? Si no es todo, ¿qué porcentaje se ha invertido? Tal como lo logramos identificar en el proceso de investigación Buenaventura, un puerto sin comunidad, que creo que ha sido parte de los grandes aportes que el Estado colombiano le ha hecho a Buenaventura en el marco de reconocimiento de la verdad, es que los rostros de la violencia en Buenaventura no son los paramilitares y los guerrilleros, digamos, rasos, que estuvieron ahí en ese ejercicio bélico, sino que detrás de toda esta dinámica de intensa violencia, intensa guerra, está el Estado colombiano como parte impulsor de esa violencia, ¿sí? Todos sabemos la relación paramilitarismo-Estado que se gestó y se mantiene. Y los empresarios, ¿cierto? Obviamente con la idea de poder consolidar a Buenaventura como una gran plataforma económica portuaria de enclave, también tienen corresponsabilidad. Encendemos esta luz para cesar el odio y el rencor que existe en nuestras comunidades y por cada una de todas nuestras orichas y ancestras que una vez nos dejaron el legado en conmemoración a aquellas mujeres luchadoras, mujeres guerreras, que todavía la presencia de ellas habita en este espacio. En esto hay que destacar el papel de las mujeres, porque aquí tenemos en la costa una tradición cultural de que las abuelas son el centro de las familias, y cuando los hijos, los nietos, los yernos les toca irse por la violencia o la circunstancia que sea, son las mujeres las que quedan resistiendo, las abuelas, las mamás. Por eso se ha incrementado en Buenaventura la violencia contra la mujer, el feminicidio y todo esto que tiene que ver con la violencia. Pero la gente está teniendo conciencia de que hay que defender el territorio, que antes no lo hacían, porque no había esa fuerza económica, ni esa violencia, ni esa intención de que el espacio era para los megaproyectos, con el orden de TLC y con el orden del OUTE. Hacer conciencia de que hay unas amenazas y que esas amenazas finalmente están poniendo en riesgo lo que ha sido la vida desde el proceso de poblamiento propio, activa la conciencia. Y desde ese activar la conciencia se moviliza la participación a través de la conformación de organizaciones. Y garantizar que acá en Buenaventura logremos que este distrito especial en el área ecoturística sea efectivamente la posibilidad de que muchos ciudadanos del mundo puedan venir aquí y conocer que es posible cohabitar con la naturaleza en armonía, en unas condiciones dignas, en términos del desarrollo también, no solamente económico, sino cultural. Lograr que el gobierno responda, porque si el gobierno no responde no se concretan nuestros derechos. Nuestros derechos no se hacen en nosotros mismos, nuestros derechos se hacen en el ejercicio de políticas públicas desarrolladas por el gobierno en nuestros propios territorios. Bueno, pues ¿cómo le parece, mi gente? Lo que les voy a contar
Este territorio es nuestro y de aquí no nos van a sacar. Hemos ido aprendiendo que solos no solucionamos nada y nos hemos ido montando. A pesar de que el Estado nosotros no nos tiene en cuenta, nosotros siempre hemos hecho resistencia territorial en estas comunidades, siempre, organizaciones, líderes y comunidad en general. Y la mejor expresión de lo que ha pasado de juntarnos todas las organizaciones y que es la demostración de que sí se puede hacer las cosas es que en el 2013 nos juntamos todos, hicimos esa marcha donde más de 70.000 personas salimos en Buenaventura a marchar rechazando la violencia y rechazando todas estas cosas que se estaban dando. Diría yo que la máxima riqueza del pueblo afro es la resistencia. Por encima de todo, la alegría. El concepto, digamos, para nosotros ideológico, pero para ellos existencial de lo que es familia. Nosotros queremos que nuestros derechos se respeten. Nosotros tenemos un eje de resistencia porque nosotros de aquí del barrio no nos vamos a ir dejándoles a ellos nuestro territorio que hemos luchado toda la vida por él. La esperanza es que se reglamente la ley de distrito, que se cumplan los acuerdos de Cuba, en la parte de la agricultura, en la parte del derecho fundamental de la gente, en la parte que tiene que ver con las víctimas. Importantísimo, las víctimas tienen que ser reparadas. Y reparando en el marco de lo que nosotros teníamos, ¿sí? Que hemos perdido, pero que podemos recuperar. ¿Sí? Y es emprender fuertemente en el tema social. Pero eso solamente se hace construyendo el modelo, la metodología de nosotros mismos. El Pacífico es uno de los 5 pulmones del mundo. El oxígeno que se produce en el Pacífico no le sirve solo a la comunidad del Chocó y a la comunidad de Buenaventura, a la comunidad de Tumaco, ¿sí? Ese oxígeno es oxígeno para el mundo precisamente y que parte de toda la lucha que hacemos, pues no garantiza solo la existencia nuestra, garantiza la existencia de nosotros, de otros seres humanos que viven en otras partes del mundo, pero también de otros seres vivos que no son humanos. Entonces, para nosotros, esas estrategias de resistencia se convierten en una posibilidad de seguir defendiendo las formas de vida. Ya mismo. Bien. El proceso de consulta previa. No me pregunten dónde hemos estado, sino que pregúntenos en dónde no hemos estado. ¿Sí? Compañero, un momento con el video, por favor. Todavía no, ya te digo. El proceso de consulta previa ha sido violada en todas sus instancias. Teniendo en cuenta que el artículo 169 de la OIT, el artículo 169 de la OIT dice que todo megaproyecto que llegue a un sector o a un territorio donde haya comunidades afro, indígenas, raizales y palenqueras debe ser consultado previamente, ¿sí? Nosotros ya hemos tocado puertas internacionales y nacionales para poder exigir ese derecho fundamental que tenemos como comunidades afro. Pero ¿qué nos dice el Ministerio del Interior y de Justicia en una de esas tantas consultas que hicimos? Nos dice: la comuna número 5 no puede ser consultada porque ahí no hay comunidad negra asentada en el territorio. Eso pasó en la consulta que hicimos en el año 2013. ¿Sí? Le exigimos al Ministerio del Interior y de Justicia que nos respondiera con un documento escrito el por qué TCUEN no hizo consulta previa. Y respondieron fue eso. O sea, ellos no tienen por qué hacer consulta previa porque aquí no hay comunidad negra. ¿Ya?
cuando las comunidades ancestralmente hemos habitado en el territorio. Antes de ser Tezehuén, primero fue la Cutiembre. Antes de ser la Cutiembre, ¿sí?, quedaba algo que se llamaba, o sea, una parte de Cantón Colombia. Algunos escucharon Cantón Colombia, ¿sí? Entonces, Cantón Colombia tenía, en el estero de Aguacate mismo tenía su centro de acopio que era arriba, luego se pasan un pedazo aquí a donde estamos nosotros, donde está Tezehuén ahorita, que ahí quedaba la Cutiembre, ¿sí? Y luego hacen una cancha, los mismos jóvenes hacen su cancha y esa cancha fue destrozada por Tezehuén. O sea, el espacio de vida donde nosotros nos recreamos, donde nosotros, la comunidad afro, que estamos en Buenaventura, pescábamos, que eso era un banco de pesca de toda Buenaventura. Ahí se encontraba gente de todos lados, porque ahí era donde aparecía la calduma, que se desapareció de Buenaventura definitivamente. Cuando llegó Tezehuén a su construcción, se perdió todo. Entonces, el Estado colombiano no ha querido reconocer que nosotros tenemos una costumbre distinta y que nosotros tenemos derecho a ser consultados en todos sus niveles. ¿Ya? ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros llevamos este caso de Tezehuén y a la comuna número 5 a la tabla catalana. ¿Ya? La tabla catalana, ¿por qué la tabla catalana? Porque ellos, allá en Catalán, los inversionistas de Tezehuén en su momento eran de allá de Catalán y ellos tenían unos mecanismos para exigirle a las compañías que tenían que cumplir con el proceso de consulta previa donde ellos iban a desarrollar un proyecto y no lo hicieron en su momento. Entonces como empezaron a presionarlo desde la tabla catalana o desde allá de Catalán, lo presionaron y terminaron vendiéndole a otro. O sea, ya no es más de unos catalanes, sino que ya es de otra gente. Y el Estado colombiano ha sido culpable de todo lo que ha pasado en la comuna número 5 y en Buenaventura. ¿Por qué motivo? Antes de llegar Tezehuén al territorio, hubieron muchas masacres. Y me voy a la primera, que fue la masacre de los 12 jóvenes asesinados en Punta del Este en el 2005, que cayeron 9 familiares de Luis Anderson Salcedo, miembro de Transformando Mente y miembro del PCN. ¿Ya? Entonces, si el Estado a nosotros no nos consulta, si el Estado no tiene en cuenta nuestros derechos fundamentales, Buenaventura cada día va a estar más en decadencia. Y miren lo que pasó con Agua Dulce. Se le exigió al Estado, hay que hacer un proceso de consulta previa, libre e informado. Y como la consulta previa la volvieron un negocio, algunos sectores, porque nosotros como PCN hemos exigido la consulta previa no como un negocio, sino como un derecho fundamental. Van 7 muertos desde que inició la operación allá en Agua Dulce. Y no han sido muertos en el puerto de Agua Dulce, han sido los muertos que ha puesto Calima en la carretera. Porque las casas quedaron, la carretera está arriba y las casas abajo. Y la gente al cruzar la carretera, como no hicieron puente, no hicieron valla, no hicieron túnel, no hicieron nada, la gente cruza la carretera y la mula lo lleva por delante. Entonces llevamos 7, porque no se hizo el proceso debido, el proceso libre e informado, con consentimiento como siempre se lleva. Entonces ahí está la respuesta, compañeros. Nosotros como comunidad en Buenaventura hemos llegado a todas las organizaciones nacionales e internacionales, a todas, o sea, no hay ni una que en el momento diga en Buenaventura no conocemos el caso de ustedes. Pero el Estado siempre dice que no tiene derecho a consultar ahí. Ya. Pero si nosotros ya llevamos más de 50 años en el territorio, ¿por qué no nos pueden consultar? ¿Qué se le quita a Tezehuén cuando decía vamos a construir un puerto? Venga, siéntese, hablemos, conversemos. El puerto trae este beneficio y trae este maleficio, ¿sí o no? No se les quita nada. Pero ellos no lo hacen porque saben que si ellos piensan hacerlo, tienen que mejorarle la calidad de vida a la gente. Y ahorita tenemos otro problema más grande en el caso de la consulta previa. Y es que viene la doble calzada. La carretera que yo les hablo, o que se muestra en el documental,
va a traer 2 carriles más hacia acá, para que puedan circular las mulas. Eso quiere decir que se van a correr 50 metros de ahí donde estamos nosotros parados, del andén hacia abajo. Salen más o menos, en el solo sector de nosotros salen más o menos unas 15 casas. ¿Para dónde nos vamos si nosotros vivimos el de la pesca? ¿Vale? La consulta previa tiene que ser algo con consentimiento. Muchas gracias. Compañero, arriba, por favor. Buenas noches a todos y a los miembros de la mesa en este momento. Ante todo agradecerles y felicitarlos por el documental, me pareció profundamente enriquecedor. Felicitarlos por la realización y a la comunidad, por supuesto, por validar su territorio, por reivindicar su lucha y por resistir a estas perspectivas de desarrollo que lo único que hacen es atentar contra la noción del buen vivir en el territorio. Quería preguntarles y pedirles que ampliaran un poco la información, no sé si de pronto el libro, el informe le incluya como más amplia toda esta perspectiva del impacto ambiental que tienen los megaproyectos en el territorio. En el documental mencionaban el asunto con los peces, con las aguas y digamos con la afectación a la comunidad propia. Entonces, si nos pueden ampliar un poquito como esas afectaciones que igual son, digamos, a todo el ecosistema y que los afectan a todos los residentes y demás, digamos, seres vivos que digamos, habitan en ese espacio. Gracias. El documental precisamente recoge, o sea, los impactos ambientales que han causado los 3 proyectos que han iniciado. Es decir, el malecón Valle de la Cruz, que es el que queda en el centro, donde pretenden sacar a toda la resistencia que ha estado ahí, todas las comunidades afroindígenas que hemos habitado por miles de años ahí en ese territorio. Los impactos ambientales de la comuna número 5, ¿sí? Y los impactos ambientales de Aguadulce. Pero ¿qué pasa? Para nadie es un secreto que la CBC es accionista de TCV. Ellos tienen un 10% de acciones ahí dentro de la empresa. Entonces, a la hora que por ejemplo, nosotros hicimos algo que se llamó, ¿cómo se llama? Nosotros hicimos un foro, no, nosotros hicimos un evento que se llamó, Cabildo, no, hombre, ¿cómo se llama? Bueno, olvida. Nosotros hicimos, o sea, un evento donde se mandata en Buenaventura, como una asamblea, pero no una asamblea precisamente, no, sí, algo como una misma. Y ahí se mandató y se le exigió a la CBC que presentaran un informe concreto sobre las afectaciones que no había causado TCV en la comuna número 5, más que todo. Y lo que ellos dijeron en ese informe fue que TCV prácticamente no causa impacto ambiental porque es una empresa que, o sea, como ellos supuestamente tienen su propio sistema de desagüe, eso fue lo que dijeron ellos, cuando el agua cae en la Inmaculada y cae en la Santa Fe. Deforestaron en ese mismo mes, porque le veníamos haciendo seguimiento, deforestaron el estero Aguacate. ¿Ya? Al Ministerio del Medio Ambiente también le hicimos la exigencia que presentaran su informe concreto, pero como todos ellos vienen comprados por la empresa y todos ellos tienen acciones, ¿qué pasa? Ellos presentan pañitos de agua tibia. ¿Ya? Nosotros lo que necesitamos en estos momentos es, o sea, la acción popular es buena, pero nosotros necesitamos otro mecanismo de participación para que el Consejo de Buenaventura y la alcaldía se comprometan y realmente hagan la exigencia que tienen que hacer. ¿Ya? Nosotros hicimos una audiencia pública, ¿ya?, en la que Alexander López, como senador que ha estado ahí, llegó a la Comisión Quinta del Senado y a todos ellos les pusimos el tema de Buenaventura ahí y todavía está en plenaria. O sea, son cosas que nosotros siempre decimos.
Si el Estado está contra de nosotros como comunidad siempre vamos a salir a hacer esto. Paro cívico, las marchas, las mingas, ¿ya? Porque el Estado a nosotros no nos ha brindado la garantía necesaria para estar ahí. Esas comunidades que están ahí pescan, viven de la pesca. El 90% de la gente en Buenaventura siempre ha sobrevivido de la pesca. Un 10% de renta. El pan coger es lo nuestro. ¿Sí? Se ha perdido la cartuma. Ahorita ahí en el estero de Aguacate uno ya no encuentra piano. El estero de Aguacate, antes tenemos hasta una campaña que se llama Salvemos el Aguacate. Ya. Es una campaña ambiental que hemos impulsado desde PCN y Transformando Mentes. Precisamente ¿por qué? Porque es que nosotros vemos que el Estado colombiano no ha cumplido con su papel. ¿Ya? Y hay que hacerle exigencia para que el Estado colombiano pueda llegar a nuestro escenario y decir, no, vea, la consulta previa se va a hacer así. Y como no quieren hacer consulta previa, para mirar los impactos y mitigar un poco todas las afectaciones que nos han causado, nosotros en cualquier momento ya no nos vamos a paro cívico, sino que le vamos a hacer un plantón ahí a Tesegüen y le vamos a hacer un plantón a la alcaldía. Y por aquí no pasa ni una mula hasta que no nos garanticen esto. Ya. El riesgo que hay ahí del medio ambiente es inminente. Deforestaron el estero Aguacate, Tesegüen está ahí pegado y deforestaron por ahí 500 metros hacia acá. El estero completo lo desbarataron. Ahorita el estero está creciendo otra vez. Ya. Entonces, el medio ambiente es algo fundamental y le hemos hecho la exigencia, pero no han sido cumplidas. Muchas gracias. Bueno, el documental menciona como varias situaciones, elementos de la crisis que podríamos decir humanitaria que hay en Buenaventura, pero me llama la atención que no hable de la privatización del puerto, porque hoy el desempleo está más o menos en el 60%. Entonces, no sé si en los testimonios de la gente a la hora de hacer la edición del documental de pronto había algo sobre eso, pero cuando el movimiento negro peleó y que se dio la ley 70, a la par Gaviria y el establecimiento colombiano privatizaron el puerto y no hubo reacción del movimiento porque pues estaba en el marco de la aprobación de la ley 70 y la titulación de los territorios colectivos, pero ahí coincidimos y coinciden varios analistas de que esa es una de las raíces de la crisis humanitaria en Buenaventura. No hay empleo, mucha gente es empleada en el puerto y ahora hay una subcontratación, una flexibilización laboral, unas condiciones casi esclavistas nuevamente. Entonces quisiera que nos hablaras un poco de eso. Y no sé, quisiera preguntarle a la compañera del Centro de Memoria, porque bueno, digamos que la memoria se puede construir de muchas maneras, ¿no? Y las comunidades deciden qué elementos resaltar, pero digamos para el asunto de Buenaventura, donde ha habido como un etnocidio, digamos que se le ha criticado al texto el hecho o al enfoque de esos textos de memoria para el caso de Buenaventura, de que quiénes están detrás, cuáles son las familias que se beneficiaron por ejemplo, con la entrada del bloque Calima a Buenaventura. Pues eso hace parte de la memoria y sería importante conocer cuáles son las familias que se beneficiaron con la entrada del paramilitarismo a Buenaventura, cuáles son las familias que tienen el control del puerto y que son las que están detrás de la dinámica de avallazamiento comunitario y de violencia y de las casas de pique, etcétera, en Buenaventura, porque esos procesos no aparecen por ósmosis. Yo le hice esa pregunta alguna vez a uno de los redactores del texto y decían, hay cosas que no podemos decir, pero la investigación dio los elementos para saber sobre eso. Por lo menos desde la memoria creo que eso es importante, conocer cuáles son las familias que se beneficiaron con eso, como por ejemplo
para las comunidades negras es importante conocer cuáles son las familias que se beneficiaron con el proceso esclavista en Colombia, que son las que coinciden con las que gobiernan hoy en día. La primera pregunta, el propósito del documental era servir como una pieza que favoreciera la comprensión o una herramienta pedagógica del gran informe, del informe que salió escrito del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, lo que se encontró de fondo es que en Buenaventura hay una lucha por el territorio, y es una lucha que ha usado todas las formas de violencia para sacar a las personas de su territorio. Entonces, esa era la premisa grande del documental, a donde había que llegar con lo que grabamos. Tangencialmente se menciona que hubo la privatización del puerto, y pues eso trajo un tremendo desempleo a Buenaventura, creo que como de 8.000 personas. Pero es que todo es un problema gigante. El agua es un problema gravísimo. En Buenaventura no hay agua. El ruido de las tractomulas, ¿cuántas circulan? Creo que 5.000 diarias. ¿Cuántas? O sea, es impresionante. Todo el tiempo hay tractomulas en Buenaventura. Entonces, por supuesto hay temas muy grandes como el de la privatización del puerto, que casi quedaría para un documental, porque de allí con algunos historiadores de Buenaventura conversando, hay un montón de pormenores y cifras y datos. Por ejemplo, los pescadores, en un principio, en los años, hace 20 años, es que se me van las cifras, pero eran como 250 toneladas de peces, de pesca que salían del puerto, y creo que ahora salen 10. Lo que dinamizaba el puerto en empleo formal e informal hacía que hubiera circulación de dinero en la sociedad. Con la privatización del puerto, entonces se dejó de haber esa circulación de recursos, que también sale en el documental. Entonces, la razón por la que no ahondamos en ese tema tiene que ver con el tiempo, con que los 24 minutos había que contar esa premisa, que era una lucha por el territorio. Pero sí hay grabaciones y el material que queda, que también las organizaciones lo van a usar, en donde se profundizan ese y otros temas también. Y quería también ahondar un poquito en el tema de la contaminación que ahorita mencionaron. Esa presencia de TCU al pie de las comunidades trae todos los impactos ambientales negativos que ustedes imaginan. Ruidos, acaban con las aguas, con los esteros. Es terrible, es una cosa que de verdad pues es una lástima que esté pasando, pero también es la valentía que la gente en Buenaventura ha tenido de unirse y de juntarse para que ese monstruo tan grande que es el capital, de la mano del Estado y de las armas, pues por lo menos ahora frene algunas de sus acciones, no todas, pero esa fuerza de la comunidad de Buenaventura. Hay cosas que siguen pasando, pero también ha detenido muchas, y es también las mismas prácticas cotidianas. Ustedes seguro algunos conocen y otros no, pero en la misma forma como las personas se relacionan, ya están haciendo resistencia. Las mujeres son tremendas en ese asunto, las matronas, las mujeres mayores, las que se quedaron allá porque de verdad se quedaron en el territorio, aguantando, pues. Me extendí más, pero bueno, es eso. Bueno, en relación a la pregunta de quiénes, qué familias se han beneficiado o se beneficiaron con la entrada del paramilitarismo, pues yo no tengo la respuesta. Y creo que desde el centro, digamos, lo fundamental de apoyar estos procesos tiene que ver mucho también con que contar y narrar estas historias y denunciar estas situaciones no termine por afectar la integridad de las víctimas y de las personas. Entonces muchas de esas decisiones pasan más por esa premisa que porque queramos dejar de contar cosas.
nosotros sabemos que somos Estado y que estamos haciendo memoria histórica desde el gobierno nacional, en este caso adscritos a la presidencia de la República. Entonces, digamos que eso nos pone en una situación de cumplir con el deber de memoria, pero no contar una verdad oficial. Y eso a veces, digamos, es muy claro, pero a veces también pasamos por situaciones que, digamos, nos ponen en aprietos, y eso lo tenemos que reconocer, ¿sí? Dependemos de, digamos, en algunos casos de ciertas situaciones, pero digamos que para el centro y en cabeza de Gonzalo Sánchez, desde muy iniciada la, digamos, creación del Centro Nacional de Memoria Histórica, que como ustedes sabrán, heredamos el Grupo de Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Una de las exigencias de Gonzalo al Gobierno Nacional fue tener autonomía y tener la capacidad de decir y contar lo que la gente tiene que decir en este país, lo que no se ha dicho, pero no siempre se puede, y sobre todo, como les decía al principio, por la integridad de la gente. Y quería anotar una pequeña cosa. Además de estos informes, el centro, a través de la Dirección de Acuerdos de la Verdad, que es una dirección que tiene el mandato de reconstruir la memoria histórica con estos postulados de la ley no sé qué, de los desmovilizados paramilitares, estos mandos rasos que quedaron ahí como en un limbo jurídico, y ellos quedaron con el compromiso, digamos, no van a la cárcel, pero aportan a la verdad histórica, y el centro lo certifica en esto. Con esa información, el centro tiene el deber de producir unos informes sobre el accionar de los grupos paramilitares en el país, y creo que ese es un punto que puede ayudar a develar muchas de estas cosas que no conocemos, ¿sí? Bueno, en el momento vamos a hacer las preguntas muy puntuales, y también pedimos el favor que las respuestas en lo posible sean breves para que tengamos la posibilidad de conversar con parte de las personas que están en el espacio. Entonces vamos a escuchar a la compañera Joana y luego a la profesora Elisa Lister. Bueno, buenas noches. Pues siento mucho que tenga que ser tan breve, porque están hablando, digamos, de un lugar que es mi lugar, ¿no? Que es donde tengo mis raíces. Yo soy de Buenaventura, soy pascualina, he recorrido el territorio, crecí en ese territorio, y inclusive la compañera, pues, del Centro de Memoria Histórica me acaba de dar respuesta a una pregunta: ¿qué hacer cuando tenemos esas limitaciones frente a que el Estado es que nos patrocina estos procesos? Porque ahí no saldría toda la verdad que quisiéramos que saliera. Pero es una lucha que nos toca seguir y continuar, y buscar otros caminos que nos permitan evidenciar toda esa problemática que presenta Buenaventura. Porque si bien es cierto, aquí el compañero Merky acaba de tocar un tema muy importante, lo del puerto. Yo viví cuando el puerto le daba empleo a toda la población, o digamos a las familias, a los hombres que trabajaban allá en el puerto, pero también viví esa parte cuando la privatizaron, y fue muy difícil. Y de ahí para allá he visto, pues, las transformaciones de Buenaventura. Toda mi familia vive allá, pero yo me vine también a buscar mejores oportunidades a Medellín, y ahora que regreso, pues claro, en los tiempos que voy encuentro un puerto diferente, pero lo que he encontrado ahora, lo mejor que puedo encontrar ahora con toda esta experiencia, es el impulso de la población, porque eso no lo había visto, y yo estaba ahí de esa necesidad, y eso que están haciendo ahora me llama inclusive a volver al territorio y decir: es que yo también quiero estar acá, también quiero sacar la bandera, quiero hacer parte de ese movimiento que está luchando por un territorio que no se va a dejar callar y va a seguir contando lo que está pasando. Entonces yo creo que eso que están haciendo ustedes, más allá de este, digamos, respaldo del gobierno, es importante, y seguirlo y continuar contando todo esto, porque eso es lo que va a permitir salir al puerto de Buenaventura de todas estas problemáticas que está presentando. Yo no tenía preguntas, solo comentario, porque esto me llena de vitalidad, y cada vez que yo oigo mencionar a Buenaventura o veo un lugar, pues claro, cómo no me toco con este proceso. Gracias. Gracias. Profesora Elisa, el micrófono, por favor. Buenas noches, muchas gracias por
por sus aportes y este audiovisual también. Me surge la siguiente curiosidad al verlo y compararlo con otras producciones del Centro Nacional de Memoria. Y es que normalmente cuando se presentan las problemáticas se incluyen algunas cifras que van aterrizando y mostrando la dimensión de las problemáticas, porque no hay ninguna cifra en este documental, o sea, de desplazados, de muertos, o un dato económico, o un porcentaje, no hay cifras, o sea, que aterricen y que también clarifiquen un poco la dimensión de la problemática. De acuerdo, no hay cifras, pero tuvo que ver con una decisión narrativa también. Se hicieron 3 versiones del video con el propósito de que la Minga por la Memoria, que era la organización de organizaciones que convocó para hacer el documental, estuviera de acuerdo con lo que allí se decía, y era una decisión unánime de varias personas. En la primera versión hicimos énfasis en las cifras y nos pasamos un poco del tiempo, como hasta 33 minutos, y en los recortes y pues para poderle dar sentido a una sola pieza, estos bloques donde se contaba número de desplazamientos, número de personas asesinadas, por ejemplo, fueron sacados. Y una de las razones que también que fue consensuada es que estas cifras están en el informe, y que la mayoría de los videos que se han hecho sobre Buenaventura dicen las cifras. Entonces, para ajustar el video a los 24 minutos, parte de un par de bloques que quitamos tenía que ver con eso. Pero en el informe lo encuentran en la página, pues allí están, que además son abrumadoras. Es como que yo soy de un pueblo de 15.000 personas, y yo decía, es como si en mi pueblo hubiera habido un asesinato de la mitad de las personas. Es una cosa que uno lo ve por las noticias, pero vivir ahí esa cosa tan dolorosa es tremendo. Quisiera preguntarles cómo el Centro de Memoria Histórica se puede articular más a procesos como el que se realiza en el Festival de Cine Kunta Kinte y en la Cátedra Ana Fabricia Córdoba, con procesos mucho más continuos. Gracias. Bueno, toca hacer la solicitud. No, bueno, el centro, les decía al principio, tiene diferentes estrategias de apoyo. Hay convocatorias, hay, apoyo a procesos. Esta cátedra yo sé que es muy importante para el centro. De hecho, estar hoy con los compañeros presentando este documental responde pues a esa petición que ustedes hicieron, pero sí, creo que es más conversar sobre puntualmente el apoyo que requieren y hacer la gestión con el centro, porque creo que es importante para nosotros poder hacerlo. No sé. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Yo tengo un aporte también. Bien. ¿Qué les quiero decir? Almacenamiento de carbón a cielo abierto. ¿Alguien sabe qué significa eso? No. Bien. En el Caribe había almacenamiento de carbón a cielo abierto. Y allá dijeron, no, aquí no vamos a almacenar más carbón, se van. No lo llevaron para Cartagena, no lo llevaron para otro lado, sino que va para Buenaventura. Entonces la zona de pesca, conforme a lo que decía el compa ahora de los trabajos, de lo que les mencionaba al principio, una de las grandes maquinarias o industrias para hacer economía en Buenaventura es la pesca. Los barcos salen a pescar faenas de 1 mes, 2 meses, 3 meses, y cuando llegan, ¿sí o no, compañera? Llegan con los barcos llenos de pescado.
y el pescado era distribuido en el barrio. Mi papá pescaba y cuando él llegaba comía en el barrio, traía 2 o 3 bultos y nos comíamos, por ejemplo, medio bulto en la casa y el resto, ay, que vecina, era el mano cambiado. Vos me has pescado, yo te doy plátano. Vos me has pescado, Milton, ¿cómo fue? No, necesito arroz, pero manito, me pescado. Y así articulamos los procesos. Entonces toda esa zona de pesca se convirtió en almacenamiento de carbón a cielo abierto, causando un daño ambiental tan terrible que los pescados salen con el buche lleno de carbón. Ya. Entonces se miró más que, más que la parte económica de la comunidad afrodescendiente que habita en el territorio, se miró la parte económica de los inversionistas y de los transnacionales. Entonces ahorita Trenaco, ya le dijimos, tiene que cerrar. Y una de las cosas es que las mujeres están cocinando y está cayéndole carbón a la olla. O sea, el daño ambiental que hay en la Inmaculada es terrible. Ustedes van pasando y ustedes miran el almacenamiento de carbón a cielo abierto ahí, y ya cerramos una bodega y abrieron otra. Y cerramos ese y ya están abriendo en Vallacupica. Y cerramos ese y están abriendo otra. Entonces, todo eso lo recoge el documental. Eso no está ahí. Ahí no se habla de almacenamiento de carbón a cielo abierto en el documental. Pero en el libro lo van a encontrar. Ya. Entonces, nada, gracias por todo y esperamos que todos esos aportes que ustedes nos hagan nos sirvan de mucho para nosotros poder continuar en esa lucha y en esa resistencia. Aparte arriba hay otra pregunta. Buenas noches, más que una pregunta, sé también que estamos ya como en el cierre de las observaciones breves. Celebro un poco que el Centro de Memoria Histórica esté en una manera plural apoyando este proceso, porque también entendiendo la memoria, cómo se ha construido en este país, que ha sido una memoria acordada, una memoria impuesta y una memoria que nos sigue mostrando eso que finalmente ciertas personas nos permiten ver y conocer. Y que creo que estén en este proceso, lo celebro y agradezco como ciudadana también. Y quiero como ponerle la reflexión, y es que a veces siento que como ciudadanos de Colombia nos ponemos en unos lugares de los dolores sectorizados, es decir, la problemática del barrio, de la comuna, de la ciudad. Y que hoy Buenaventura viene acá a ponernos una reflexión que les está pasando y que no la abre. Y que si es necesario hacer el plantón y seguir con la resistencia, pues que nos abracemos como con ese dolor que está pasando. Y es entonces ese sistema y esa mentalidad de desarrollo que nos están metiendo por encima de esas condiciones de humanidad, que nos venden otras lógicas de desarrollo, que desarraigan, que duelen y que atentan contra las condiciones y elecciones de vida. Entonces, la reflexión que pongo es que nos abracemos en esas resistencias y que al menos conmigo podemos hacer luchas y las podemos hacer aquí y abrazar, pero si es necesario ir y hacerlas, que no se nos quede en unos espacios donde seguimos poniéndolo y genera debates y discusiones, pero no acciones, para que entonces les quede la reflexión y nos quede. Muchas gracias. Bueno, les queremos dar las gracias a todos los asistentes. Les recordamos que estamos en el marco del Festival Internacional de Cine y Video Afro Kunta Kinte y también en el trabajo de la Cátedra Popular Ana Fabricia Córdoba. Le damos muchas gracias a los compañeros, al compañero Milton, a la señora, a Carlos, se me escapa el nombre, Luz Mari, a la señora Luz Mari, específicamente del Centro de Memoria Histórica, a ustedes también por habernos acompañado. Los esperamos el primer jueves de octubre. Nos vamos a encontrar nuevamente en la Casa Barriento a las 6 de la tarde con la 25ª
Cátedra Popular Ana Fabricia Córdoba. Entonces, muchas gracias. Invitamos a las personas que llegaron de primera a que puedan acceder el informe, el texto del informe de Buenaventura, un puerto sin comunidad, que lo estaremos entregando en la parte de afuera. Muchísimas gracias. Milton quiere decir algo muy breve, por favor. Yo tengo que decir algo y es que... ¡Ey, ya van tan rápido! Bueno, a mí me han invitado y vengo desde lejos. Bueno, entonces, pónganme cuidado. Dale las gracias a todos y a todas por estar aquí en este encuentro. Realmente han hecho un trabajo muy grande y se merecen un aplauso por eso. ¡Ay! Vamos a aplaudirles.